Hola amigos, vamos a hacer un experimento casero que consiste en aislar el vapor de la gasolina, ya que es este el que arde y no el propio líquido, sino el vapor, simplemente el vapor. Así que lo vamos a aislar y veremos que de una manera súper sencilla y simplemente necesitaremos un poco de gasolina, un tarro de cristal, cinta aislante, un globito, un par de gomas o mangueritas pequeñas, unos tubitos de metal, un martillo y varios destornilladores para hacer unos agujeritos y silicona caliente. Todo súper sencillo, así que vamos para allá. El primer paso va a ser hacer un par de agujeros en la tapa, ¿vale? Pues uno aquí y otro aquí, a ambos lados. Para eso usaremos los destornilladores como en forma de punzón, uno de estrella pequeño. Agujereamos un lado de la tapa y con el otro lado de la tapa. Ahora con el de estrella más grande vamos a hacerlo un poco más grandes. Pues vamos dándole por aquí y por aquí. Y como aún no caben los tubitos, porque esto realmente es simplemente para que podamos meter los tubitos, usaremos este de estrella este plano, que este sí que nos va a permitir meter los tubitos. 1 y 2. Ahora veremos cómo ahora sí que entran. Bueno, pues una vez esto, vamos a medir más o menos, este tiene que estar por aquí. Y ahora los vamos a sellar con la pistola de silicona caliente. Sellaremos para que no tenga ninguna fuga, y este otro lo mismo. Uno tiene que ser más largo que el otro, porque uno tiene que estar dentro de lo que es la gasolina y el otro no. Aislamos también por la parte de fuera. Y bueno, con la pistola de silicona caliente ya hemos terminado. Metemos para ver que las medidas han sido las correctas. Perfecto, ¿veis? Este ha quedado más bajo, casi, a un dedito del fondo, y este pues más alto. Bueno, tenemos esto por aquí. Ahora vamos a preparar, mientras se acaba de enfriar la silicona caliente, el globito. Pues la manguera pequeña la vamos a poner dentro del globito, que quepa bien. Lo ideal sería que encajara a la perfección, pero bueno, en este caso no encaja a la perfección, pero no pasa nada. Metemos y con un poco de cinta aislante vamos a sellar lo que es el contorno del globo con la goma, la boquilla, y así pues no habrá fugas de aire. Vale, pues también hemos terminado con la cinta aislante. Vamos a hacer una prueba que se hincha bien y no hay escape. Perfecto. Vale. Esto será lo que llene de aire el recipiente. ¿Y qué queda? Bueno, pues ya casi no queda nada. Vamos a la goma larga, uno de los extremos lo pondremos en un trocito, no tiene que ser muy largo, con esto sobra, y le he chafado un poco la punta para que salga menos aire, ¿no? De este modo saldrá menos llama y el globo durará más, al no tener tanto caudal. Pues lo metemos por aquí. Esto es importante que quede bien sellado, en este caso justo lo que es la goma esta goma es de esta clínica o quirúrgica, no sé cómo se llama, que compré en suministros de estos para hospitales. Y bueno, justo cae muy bien el tubito. Vale, este iría por aquí y este otro iría en el pequeñito. Ahí vamos metiendo con cuidado. Vale, ahí estaría el pequeñito por aquí. Vamos a ordenar esto, que quede... Vale, perfecto. Y este otro pues ahora lo pondremos aquí, ¿vale? De hecho, ahora vengo, voy a por una cosita que se me ha olvidado. Vale, ya estoy aquí. Era una pinza. Era simplemente para cortar lo que es el flujo de la goma y ya está.
Vale. Ponemos esto aquí. Vemos que ha cortado el flujo. Sí, lo ha cortado. Ponemos esto aquí. Vale. Y vale. Bueno, pues nuestro invento está casi terminado. Ahora simplemente tendremos que llenar de gasolina, pues nada, la mitad o por la mitad sobraría. ¿Qué pasa? Que el aire del globo se meterá por el tubito largo, hará burbujitas, eso hará que todo el vapor de la gasolina se meta por el tubito pequeño pues nada, conducirá por la goma todo lo que es el vapor de gasolina, y aquí pues simplemente dándole al mechero saldrá pues una llamita, que es simplemente el vapor de gasolina. Vamos allá. Gasolina 95 octanos de la normal. Vale, vamos a dejar esto, lo dejamos por ahí. Vale, cerramos nuestro invento y ahora simplemente resta quitarle la pinza y empezará a salir burbujitas. Ahí está. Y ahora simplemente resta encender y veréis cómo sale llama. Bueno, voy a hacer un poquito más pequeño el agujero porque parece que sale bastante. Bueno, he estado arreglando un poquito la punta, pero realmente el problema era que el caudal de aire que entraba al frasco o al tarro de cristal era demasiado, así que no voy a retirar del todo lo que es la pinza, simplemente voy a dejar que pase un poquito de aire hasta que haga unas pequeñitas burbujitas, y en ese punto es donde bueno, es el correcto, que no se apaga y va bien. Vale, ahí supongo que se verá que salen unas pequeñas burbujitas. En este momento está saliendo por aquí vapor de gasolina. Aquí podemos ver que el experimento es un éxito. Y nada, el consumo es mínimo, esto dura muchísimo, dura, claro, mucho más que si lo prendiéramos así tal cual, ¿no? De hecho, hay coches que bueno, se pueden modificar para que funcionen así, con vapor de gasolina y no directamente con gasolina. Consumen mucho menos y bueno. Nada, espero que os haya gustado, es simplemente algo curioso para que veáis más o menos cómo funciona y nada, eso. Os espero la semana que viene a ver qué vídeo traigo. ¡Chao, chao! Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.